de ser tan Sí, no horrible. esperé mucha gente. Sí. A mí me escribieron ya si pasaba la clase porque estaban con eso y ahí se habían atrasado estudiando, entonces no se espera mucho público hoy. No, no hay problema. Pero yo tengo presencial. Hace no sé cuánto que no voy a una prueba presencial. Ah, yo en realidad presencial estoy de mañana. Bueno, yo tengo de mañana, pero tengo la prueba en el aluario de ciencias Aulario. sociales. Eso. Ahí doy clase yo. No vamos a ver, capaz nos cruzamos. Si veo una chiquita por ahí, Sí, sí. Ahí doy clase yo. En las licenciaturas, pues las que tengo son de licenciaturas, estar ahí. Mi yo tengo marido creo está que en el conmigo. salón 3. ¿Mm? Sí, en el salón 3 tengo la prueba de derecho genético. Bueno, algo 103 o así. 003. El 3. más grande es el 003. Pero Creo que ella era está de 0. mañana, me parece, Adrián. Ella da de mañana, ¿no, Romina? Sí, sí, voy de mañana. Entonces sí es el 003. Más grande es el Nosotros tenemos 003. 003 y 103. Ujú. Bueno, aprovechen y se toman un café. Yo es lo que más quiero de ese lugar. Le voy a seguir el tip, pero igual después del parcial, porque si lo tomo antes del parcial, infarto. ¿Hay cafetería ahí, profe? No, sí, hay adentro, hay la cafetería de la FIC, de la Facultad de Comunicación, pero eso está más adentro. Pero en la puerta hay como como una carreta, no sé cómo decirlo, una cosa así que venden café. Y si llevan su propia taza, no les cobran el vasito. No, no, no. Se amontonaba mucha gente, sí. Ya tiene una cola brutal. Imagínate ir beodo al parcial, ¿no, Adrián? Y depende. Si es múltiple Capaz que opción, le en va una de mejor. esas, capaz que te la embocás. Sí, le va mejor. Claro. Sí, pero Te vas contento, pará, te pones nervioso. después irte para afuera te lo regalo para más. Sí, tal cual. Claro, después del parcial festejan. Uno antes, previa, y después del parcial, el festejo. Hay boliches cerca de ahí. Ahí hay bastantes. Es que hay muchas facultades, porque enfrente de Ciencias Económicas, de un costado es la FIC y del otro todo el aulario. Por suerte existe eso. Porque antes que diéramos en el aulario, dábamos en una iglesia metodista. Diana, ¿por dónde entras? ¿Por adelante? Porque yo me lo confundo con la UTU. Para el aulario entras por Gonzalo Ramírez. Gonzalo Ramírez. Eso Para es la frente a la FIC, facultad. claro, es frente por frente a la Facultad de Ciencias Económicas. Bien. Para la FIC no, para la FIC entras por la de atrás, que es San Salvador. Por eso sí, San Salvador. ¿No? Ahí he ido, pero al aulario no. Es lo mismo. Con una iglesia en el medio, pero es lo mismo. ¿Y qué iglesia era? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Pero no, sigue estando, no era, es. La iglesia sigue estando. Después, profesora, si nos toca con usted ahí, va a tener que pasar la dirección porque yo lo único que sé es ir a la facultad nada más. Sí, pero no, bueno, a mí parciales nunca me han tocado ahí. O sea, sí dar clase para las licenciaturas, pero no tener parciales. No te preocupes, seria, que nosotros en el grupo ya estamos medio en la misma. Están todos viendo dónde se juntan en la facultad o en Tres Cruces. Es medio tipo Dora Exploradora, pero por la ciudad. Es que yo cuando me baje en Tres Cruces tengo que dar 10 vueltas alrededor de Tres Cruces a ver para dónde tengo que agarrar, porque la verdad que ni idea. Tú tenés que tomar el 300. Pero si agarras Sí. por 18 En la derecho, llegas bien. A la facultad, digo. Derecho no, bueno. Y a la facultad Aulario, si todavía, vas a pero facultad para el y puedes horario pasar. No, tenés que hacer unas piernas y vas caminando que... bueno. Ni tanto, ya he ido yo. Cualquier cosa les paso ahí, les doy ubicación en tiempo real y ahí se van.
Eso es Ahí maravilloso. está, le escribimos cuando tengamos el parcial entonces. El mejor invento que he encontrado en la vida es ubicación en tiempo real. Ah. ¿Ven eso? Todavía no, profe. Ahora sí. ¿Sí? Está. Bueno, hoy vamos a ver dos cositas. Por un lado, el dinero, ¿no? Y por el otro lado, la inflación. Porque se vinculan y están juntitas. Con el tema del dinero, ¿sí? Esto lo encuentran, vieron que ahí yo les puse, capítulo 25-26 de Samuel. Ya vi que me pidieron que si me fijaba después capítulo por capítulo, voy a ver si lo hago. ¿Está? Que así, parte A, parte B, qué es lo que va. Acá lo que queremos entender es básicamente el uso del dinero en la economía. ¿Ah? Entonces, ¿para qué usan el dinero? Para que... ¿Sí, Sebastián? Para intercambiarlo por bienes y servicios. Sí, para comprar bienes. ¿Ah? ¿Y saben cómo empezó el dinero? ¿O había algo antes que el dinero? La sal, profe. ¿El De ahí trueque, la palabra profe? El salario. trueque. Lo único Antes que aprendí a sí. no pasar la sal mano en mano porque te da mala suerte. Sí, y de hecho cobras el salario. Por eso. ¿Ah? Por ahí venía todo salado, por eso es tan poco. Exacto, no, pero eso de no pasarse la sal de una mano a la otra viene de ahí, porque si se caía, ¿ah? ¿Quién se Perdías hacía plata. responsable? Claro. ¿Ah? Básicamente, antes de que tuviéramos dinero, sí, obviamente existía el trueque. ¿Ah? El dinero en realidad facilita el trueque. O sea, el trueque para poder, imagínense tener 2 gallinas y una vaca. ¿Ah? Póngale que las 2 gallinas equivalen a media vaca. ¿Ah? Entonces, la mejor forma era poner esas cosas a partir del dinero. Y para el dinero pasamos a tener precios. ¿Sí? Esos precios son en dinero. ¿Ah? Después de eso se empezaron a tener diferentes tipos de dinero, por ejemplo, el dinero mercancía, ¿eh? Donde uno de los que más conocemos es la sal, pero también el oro, ¿sí? Y en algunos lugares el aceite, ¿no? De acuerdo a aquello que tuviera valor. Y logramos llegar al dinero papel, ¿tá? Que no necesariamente está 100% respaldado en oro, ¿no? Pero tiene un cierto respaldo. ¿No? ¿En qué se da ese respaldo? Se dice, bueno, en reservas. Bueno, esas reservas están en diferentes cosas. Pueden estar en oro, pueden estar en alguna moneda extranjera, o sea, pero el dinero que circula tiene un respaldo atrás. ¿No? Esperemos, porque si no estamos en el horno. Ahora, a lo que nosotros le decimos dinero, ¿eh? Usualmente empezamos en economía, necesitamos saber cuánto dinero precisa la economía, ¿eh? ¿Cuántos millones de pesos precisa la economía? Y esa idea de cuánto dinero precisa la economía, ¿eh? Nos va a llevar a que tengamos un cierto número de pesos que tiene la economía. A ese número de pesos que tiene la economía, yo digo 400 millones o 400.000 millones, es un número. ¿Eh? Le vamos a decir de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no es solo el dinero impreso, ¿sí? El papelito, ¿no? O la moneda, sino que también va a ser con qué más pagan ustedes. Un dinero electrónico, ¿no? Pero el dinero electrónico en realidad no es una cosa inexistente, es algo que tiene otro respaldo atrás, que es a partir de un depósito, ¿sí? O de una caja donde vos recibís el sueldo o lo que te paguen. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta el depósito, ¿ah? Le decimos depósitos a la vista. Entonces, uno de esos números, que le vamos a decir el M1, está compuesto por la cantidad de dinero en moneda que tiene la gente, más
los depósitos a la vista que tenga la gente en moneda nacional. Es esto, espérenme que llego al cosito rojito, ahí va. Es esto que tienen acá, lo que le decimos dinero para transacciones. ¿Por qué dinero para transacciones? Porque es lo que van a usar para realizar compras de bienes y servicios, ¿sí? Es con lo que ustedes pueden hacer compras. Y eso yo, para facilitarlo, le digo la plata en el bolsillo. Si va a depender, el M1 no es otra cosa que tener la plata en el bolsillo, o la plata física o la tarjeta, pero que está respaldada en una cuenta de banco. Un poco más grande como número es si yo tengo en cuenta los depósitos que tienen las personas, pero a plazo, no a la vista. ¿Cuál es la característica de los depósitos a plazo? Pero si quisieras, podrías. Perdés el interés que ibas a tener, ¿sí? Si quisieras, podés hacerte con ese dinero. Claramente, no tenemos tanto interés porque no tenemos tantas ganas de hacernos con ese dinero porque queremos ganar el interés. Entonces, si yo considero toda la plata que hay en la economía, el M1, o sea, los billetes, más los depósitos a la vista, y le sumo los depósitos a plazo, lo que voy a tener es lo que le llamo el M2. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer frente a pagos, capaz que no tan rápido que si utilizara el M1, pero puedo hacer diferentes pagos en un X tiempo. En economías que además los ahorros se manejan muchísimo en dólares, se tiende a sumar los depósitos que haya en dólares, tanto en cajas de ahorro como en depósitos a plazo. Y a eso le decimos M3. M1, M2 y M3 lo único que dicen es una cantidad, es un número. 400 millones, 400.000 millones, 200.000 millones. Es un número. Pero que el Banco Central le interesa controlarlo para ver el dinero que está precisando la economía. Si aumenta, por ejemplo, el producto de la economía, va a haber muchas más, quiere decir que hay más transacciones en esa economía, hay más compras y ventas. Entonces, esa economía va a precisar más dinero. ¿Cuál es la contracara de tener plata en el bolsillo? O sea, ¿qué me pierdo yo si mantengo la plata en el bolsillo o abajo del colchón? ¿Quién habló, Sebastián? Adrián. Sí, más que depreciación, pierdo los intereses, ¿no? O sea, la contracara de tener, ¿qué es lo bueno del dinero? Que yo puedo hacer muy rápidamente transacciones con el dinero. Pero si yo tengo toda la plata en el bolsillo, lo que pierdo son los intereses, ¿no? La contracara del dinero es justamente el pago, o sea, el no tener el pago del interés, ¿sí? Que puede ser muy diferente, o sea, lo que se pague de interés de acuerdo a las tasas, que van a depender si es un préstamo que se hace por 30 días o por 360, que va a depender si yo rápidamente me puedo hacer con ese dinero, si en realidad en vez de tener la plata en el bolsillo, resuelvo ponerla en un bono, voy a estar ganando un interés, pero no es tan fácil de repente deshacerme del bono, o directamente tiene un plazo. Eso de nominal y real ya lo vimos. En realidad siempre me va a interesar tener la plata parada en vez de tenerla en el bolsillo, porque me pagan un interés, pero siempre que ese interés sea más grande que lo que es la inflación, porque si no, no voy a ganar nada, voy a terminar perdiendo. Entonces, tengo esas dos cosas, ¿no? O sea, tener la plata en el bolsillo o recibir un interés. ¿Ustedes qué harían?
Sí, ¿sí? yo también me quedaría con el interés, capaz. Pensando más a largo plazo. Yo lo gasto. Va a depender, sí. Sebastián, Dependiendo en qué moneda esté el interés. Si es en peso uruguayo, a lo mejor no me sirve tenerlo debajo del colchón. sí, pero no me estoy moviendo con las monedas. O sea, así Bueno, sean dólares, era tenerlo porque bajo del preguntaste colchón nomás. implica que no ganas el interés, ¿sí? Miguel, me estás levantando y bajando la mano. Profe, pero si lo haces en unidad indexada, a ese interés a favor, aunque haya, o sea, vas a ganar siempre, ¿no? Depende porque la unidad indexada es una determinación, ¿sí? Es como la unidad reajustable. Digo, tiene una cierta fórmula, pero si algún día se opta por la unidad indexada, no existía antes de la crisis del 2002, ¿sí? Puede dejar de existir. Catherine, Sí, que también depende la tasa de interés y la inflación, entiendo, porque si no esa plata me vale más hoy, quiero decir, si va a haber más inflación que lo que le puedo ganar con la tasa de interés, me vale mucho más hoy la plata que dentro de unos meses de repente o el año que viene. ¿sí? Ahí lo que tenemos es que nosotros queremos tener plata en el bolsillo, ¿sí? Primero por las cosas que voy a tener que comprar, ¿no? O sea, si ustedes saben que hoy se van a tomar, si van a salir de su casa y se van a tomar 2 ómnibus, se van a comprar un café y capaz que algo de comer, más o menos hacen el cálculo de la plata que tienen que tener en el bolsillo o en la cuenta bancaria, ¿sí? En la caja de ahorro, ¿sí? Entonces, si yo te digo, bueno, ahora en vez de 2 ómnibus vas a tener que tomar 4, ¿eh? Vas a necesitar más plata en el bolsillo. ¿Sí o no? Sí. Ah. Y la otra parte, ¿ah? Yo de repente, digo, me sirve tener la plata en casa, pues no tengo ganas de ir al cajero ni nada por el estilo, pero sin embargo, capaz que empieza a haber una tasa de interés alta, entonces me interesa, digo, bueno, voy a gastar tanto, bueno, esto otro lo voy a meter en el banco porque está pagando bien. ¿Eh? Entonces, ahí, si la tasa de interés está alta, yo no quiero tener tanta plata en el bolsillo. Prefiero que me dé plata, que me dé un rédito. ¿Eh? Pero siempre estoy viendo esas dos cosas, o sea, la cantidad de transacciones que yo tengo que hacer y cuánto están pagando las tasas de interés. Y ahí yo resuelvo cuánta plata mantengo en el bolsillo. Si aumentan las tasas de interés, ¿ustedes tienen más o menos plata en el bolsillo? Menos plata. Menos, ¿sí? Ahora, si se les duplica, tienen que empezar, en vez de ir una vez a facultad, van a tener que ir 2 veces a facultad. Entonces, de 2 ómnibus pasan a tener 4. ¿Ah? Y va a implicar capaz que otro café más, y va a implicar de repente que vean dónde comer. ¿Ah? ¿Eso va a hacer que aumente su necesidad de tener plata en el bolsillo o disminuya? Aumenta la necesidad. Aumenta, ¿sí? Entonces, frente a la cantidad de transacciones, si aumenta, yo quiero tener más plata en el bolsillo. Aumenta mi demanda de dinero. ¿Ah? Frente a la tasa de interés, si aumenta, yo quiero tener menos plata en el bolsillo. ¿Eh? Entonces baja la demanda de dinero. Por eso es como un equilibrio ahí que todos los días estamos haciendo. ¿Eh? Acá está, acuérdense que estamos viendo el conjunto de la economía, o sea, es la suma del comportamiento de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en las funciones del dinero, ¿eh? Uno, ustedes lo dijeron, es un medio de cambio, o sea, nosotros usamos el dinero para algo. ¿Eh? Y a su vez, ¿eh? A partir del dinero podemos comparar. ¿Eh? Es una unidad de cuenta. O sea, yo comparo algo que sale. Yo no sé la diferencia entre estos dos bienes. ¿Eh? Yo la forma de saberla es que este sale 120 y este sale 180. ¿Eh? Entonces yo puedo comparar esos bienes. ¿Eh? Entiendo que este cuesta más que este otro. Ahora, el dinero como reserva de valor sirve, ¿eh?
pero muchas veces sirve poco. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la inflación. Si yo me quedo mucho tiempo con el dinero abajo del colchón o en, ¿cómo que se dice? En el cajón, probablemente ese dinero no está pagando nada y sin embargo, como los precios tienden a aumentar, cada vez tenga menos capacidad de adquirir. Ahora, si yo necesito adquirir o comprar algo, preciso ese dinero. Entonces, la demanda de dinero va a estar dada por las transacciones, o sea, la cantidad de plata que nosotros queremos en el bolsillo va a depender de la cantidad de pagos que tengamos que hacer en el día, o sea, las transacciones. Si aumentan las transacciones, aumenta la cantidad de plata que queremos en el bolsillo. La especulación está vista desde la tasa de interés. ¿Dónde estoy especulando yo? Si aumenta la tasa de interés, bueno, yo quiero tener menos plata en el bolsillo porque me sirve depositarla. Y la precaución, que es otro motivo por el cual uno puede tener dinero, que es a veces para hacer, cuando tenemos que tener algunos pagos, yo qué sé, yo ya sé que en tal mes me caen los impuestos municipales. Bueno, ahí yo sé que tengo que tener más dinero. Es un motivo de precaución. Los que más inciden en la cantidad de plata que nosotros queremos tener en el bolsillo son el motivo de transacción, o sea, la cantidad de compras que tenemos que hacer en el día, y el motivo de especulación. Si ese dinero puesto en otra cosa me da más plata. Entonces, la relación que tenemos es esta. La relación más importante que vamos a tener es con la tasa de interés. A mayor tasa de interés, ¿ustedes quieren tener más o menos plata en el bolsillo? Menos. Menos. A mayor tasa de interés, menos es la plata que quiero tener. Y si las tasas de interés bajan mucho, no me sirve para nada irla a depositar, entonces voy a querer tener mucho más dinero en el bolsillo. Eso es lo que es para nosotros la curva de demanda de dinero. Es para las diferentes tasas de interés la cantidad de plata que yo quiero tener. ¿De qué depende? Y bueno, depende de la tasa de interés, que es la R, y el Y, que es ahí, es el producto o la cantidad de transacciones que tenga la economía. A medida que va aumentando el producto, hay muchas más transacciones, se precisa mucho más dinero. Acá es la demanda. Ahora, ¿cuál es el lado de la oferta? Y la oferta vamos a tener a un encargado, y acá sí que digo, es el principal encargado de suministrarle dinero a la economía, y es el Banco Central. ¿Sí? ¿Saben lo que es el Banco Central? Sí, profe. ¿Qué es? ¿Saben cómo se llama el presidente del Banco Central? Ah, los cae. Ni idea, profe. No. Bueno, si hubieran dicho antes, el presidente que estaba antes tuvo 9 años, ese se lo tenían que acordar. El que está ahora capaz que no, porque hace poco que está, ¿no? Sí, poco. El que está ahora se llama Labat. Labat, ¿no es? Sí, Labat. O Lavet, no, una cosa así. Labat, No, Lavet, no sé. Labat. Labat. Me acordaba que era como lavar, por eso, esa fue mi asociación. ¿Y se acuerdan quién estaba antes en el Banco Central? Ahí en el comentario pusieron. No. Vergara, ¿no era? Vergara. Caloya no, Caloya estaba en el Brou. Por eso le pregunté si sabían lo que era el Banco Central. No es el Brou. Antes era Vergara. ¿Sí? Vergara estuvo 9 años, yo creo que 9 años, y ahora Labat está desde 2020. ¿Sí? Ahora, tanto Vergara en su momento como Labat ahora eran quienes definían ese número del que hablamos antes. ¿Cuánta plata hay en la economía? ¿Por qué yo digo que ese número lo define el Banco Central? Porque lo define directamente a partir de emitir billetes, o sea, de imprimir billetes,
o lo puede definir indirectamente, ¿sí? A partir de el comportamiento que tienen los bancos privados. ¿Sí? Los bancos privados, sí, Sebastián. Y imprimir billete no va, es decir, es pregunta, no es afirmación ni nada. ¿No refleja en algo en la inflación? Depende. Vieron que en economía la palabra depende nos encanta, ¿no? Depende. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende básicamente de si la economía en realidad precisa ese dinero. Si yo, y lo vamos a ver cuando veamos el equilibrio, si yo le estoy dando a la economía el dinero que necesita para las transacciones, no debería generar inflación. Ahora, si yo le doy más dinero del que necesita la economía, ¿ah? Ahí sí lo voy a transmitir a los precios. ¿Sí? Ahora voy a eso, pero déjenme terminar el tema de los bancos comerciales. ¿Saben cuál es el negocio de los bancos? No, profe. Prestar plata. Claro, toman depósitos y los prestan. O sea, toman nuestro depósito y se lo prestan a otra gente. ¿Sí? Ahí las tasas se llaman diferentes. Cuando yo le doy plata al banco y y me hace un depósito, el banco me paga lo que se llama una tasa pasiva, ¿no? Cuando el banco presta plata a alguien, le cobra lo que se llama una tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es la ganancia del banco, ¿no? Y acá el que más gana es el banco, no tengan duda. ¿Sí? Pero esos bancos, ¿no?, están obligados a guardar parte de la plata que yo le presto, que yo le doy, ¿no? Y eso es a lo que le podemos decir que son requisitos de reserva, ¿no? O sea, no debería poder prestar toda la plata que yo le doy, ¿no? Pero que funcionen como así. No, no. A ver, el requisito de reserva que le establece el Banco Central está obligado a tenerlo, ¿eh? Lo que el Banco Central no le establece que reserve el 100%, porque si no, no lo podría prestar. ¿Se entiende? Ah. Entonces, para crear dinero tenemos dos formas. La que le dije, la maquinita, ¿ah?, es una posibilidad, y la maquinita no es otra cosa que, en realidad, el Banco Central imprime un papel, ¿ah?, que tiene un cierto respaldo. Si nosotros dejáramos de confiar en el respaldo de ese papel, ¿ah?, no lo quisiéramos tener. Sí, Sebastián. Quería confirmar a ver si está bien el razonamiento de si el Banco Central no nos presta el servicio de darnos este activo para poder dar, ¿cómo se dice? Es decir, nos da como ese bien, esa moneda, mejor dicho, para que haya un curso legal en todas las operaciones que tengamos nosotros en la vida cotidiana. Y si nosotros no disponemos de esa moneda, no sé, elegimos el dólar, etcétera, no necesitaríamos mucho el servicio del Banco Central. No, porque inclusive cuando vos tenés una economía dolarizada, precisás al Banco Central. Solamente que las reservas que tiene el banco, ¿eh?, responden al 100% el circulante. El Banco Central entonces estaría como ligado a la soberanía de una nación. Yo qué sé, digo, para poder hacer, el Banco Central
tiene que ir, digamos, viendo qué pasa en la economía, si precisa más o menos dinero, para poder darle a la economía el dinero que precisa. Economías que están dolarizadas, por ejemplo, la cantidad de dólares que tiene la economía no es algo que pueda controlar el Banco Central. Ahora, cuando tiene su propia moneda, el Banco Central sí puede controlar la cantidad de dinero que hay de esa moneda. ¿Sí? Entonces, usualmente lo que se dice es que las economías que se dolarizan, lo que pierden es la capacidad de hacer política monetaria. ¿No? O sea, no podemos usar la economía como la está usando ahora el señor Labat, que está dando, de alguna forma, no está dejando que aumente la oferta monetaria, y eso se vincula o va a vincularse a lo que pase con la relación con otras monedas. Por eso es que el dólar está cayendo tanto. Hay cosas que responden a un comportamiento internacional, pero a su vez nosotros no tenemos una política que acompañe lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si yo dejara que aumentara el tipo de cambio, lo que termina pasando es que hay bienes que yo compro con dólares que van a aumentar, y eso aumenta aún más la inflación, y eso es lo que no quiere el Banco Central. Profe, ¿usted qué piensa? ¿Que va a subir el dólar o que se va a mantener, que va a bajar? No tengo ese don. No, prefiero que no. Está bien, gracias. Bueno, entonces, el Banco Central puede, por un lado, aumentar la cantidad de plata que tiene de pesos, ¿no? Entonces, una forma para tirar esos pesos, por ejemplo, en la economía, es agarrar y decir, bueno, compra dólares y paga con pesos. Si hace eso, si compra dólares y paga con pesos, mete más pesos en la economía. Pero otra forma que puede tener es a partir de modificarle, ¿sí?, el encaje, el requisito ese de encaje, de guardar plata que tienen los bancos. Entonces, acá el ejemplo lo estoy haciendo con un encaje de un 10%. Para que entiendan cómo crean dinero los bancos, yo le presto, acá pónganle que yo al banco le voy a dar 1.000 pesos para que depositar. Entonces el banco tiene que guardar un 10%. ¿Cuánto guarda? 100 pesos, profe. 100 pesos. Entonces, ¿cuánto presta? 900. Supóngale que lo agarró otra persona y resuelve esos 900, pagó algo, la persona a la que le pagaron resuelve depositarlos en otro banco. Entonces, ese otro banco, ¿cuánto tiene que guardar? El mismo 10%. 90, ¿sí? Y puede prestar 810. Entonces, esos 810, póngale que se lo presta a una empresa que compra una máquina, paga 810, la persona que recibe ese pago lo va a guardar, lo deposita. El otro banco tiene que guardar 81 para hacer frente y puede prestar 729. En realidad, en esa economía no son los 1.000 que están circulando, ¿sí? Son 1.000 más 900 más 810 más 729 y así sucesivamente. Esa es la forma que los bancos crean dinero de forma secundaria. ¿Secundaria por qué? Porque no son el Banco Central. Cuando lo crea el Banco Central le decimos creación primaria. Es el imprimir. Cuando lo hacen los bancos le decimos creación secundaria. Ahora, si el banco resuelve aumentar la tasa de encaje en vez de un 10 a un 20, ¿qué es lo que pasaría con esta creación secundaria de dinero? ¿Sería más o menos? Va a ser más baja, profe. Menos. Va a ser más baja. De esos 1.000 va a tener que guardar 200 y va a poder prestar 800. De esos 800 va a tener que guardar, ¿cuánto le dije? 160 y va a poder prestar 700 y algo. ¿Sí? Así, o sea, solamente por la definición de modificar el encaje, el Banco Central logra que se cree mucho menos dinero. Sí, Profe, Matías. ¿qué es el encaje? No entendí. Ahora voy. Matías, ¿qué ibas a decir? Profe, buenas noches. Sí, le quería consultar. Usted dijo que no eran esos mismos 1.000 pesos que estaban circulando, sino que eran 1.000 más 900 más 810, ¿verdad? Sí. La consulta me era la siguiente. ¿Por qué serían 1.000 más 900 si yo deposité 1.000, el banco usa 900, guarda 100, ¿no?
Después Sí. supongamos que esos 900 se los presta a usted y usted los deposita en otro banco, ¿no? ¿Sí? De esos 900 el otro banco usa 810, pero digo, no es que hay 1.900 pesos circulando, sino que de los 1.000 pesos que yo deposité, después usted de esos 1.000 depositó 900. Sí. Eso es lo que no logro entender. Yo le dije, lo que estamos haciendo acá son transacciones, entonces no hice solo una transacción por 1.000, hice una transacción por 1.000, una por 900, una por 810, otra por 729 y así sucesivamente. Párenme, antes le quiero, encaje es lo que le obliga el Banco Central a el banco guardar de sus depósitos. ¿Ah? Entonces, acá le está obligando un 10%. Si quiere disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía, lo aumenta y póngale que le exige un 20%. Si quiere, al revés, que la economía tiene más dinero, tenga más dinero, lo disminuye, por ejemplo, un 5%. De esa forma, el Banco Central puede hacer que los bancos comerciales creen más o menos dinero. Pablo, habías levantado la mano, pero después la bajaste. ¿Qué pasó? No, era para hacer un aporte, pero que en realidad lo que están haciendo se suma 1.000 más 900 más 810 más 729, digamos, porque lo que el banco está haciendo con eso tiene un crédito a su favor. O sea, una persona guardó 1.000, él prestó 900, ese préstamo por 900, digamos, es una cuenta crédito que le va a sumar a Vélez al banco. Es por eso que tenemos que sumar 1.000 más 900, o por lo menos es la aplicación que yo entiendo. Ahora, todo esto funciona en tanto la gente no vaya a buscar sus depósitos. Y bueno, ahí está la corrida bancaria. Bueno, sí, sí, hay igual lo que pasa es que $90.000 no podrías hacer un pago, bueno, ahora sí, pero antes no podías hacer un pago en efectivo. Claro, bueno, pero retirarlo lo puede retirar, puede cerrar la cuenta, o sea, pero igual tienen un... Sebastián, ¿qué ibas a decir? Perdón que le habías levantado la mano hoy, ¿no? Sí, ¿no? Por lo que dice Adriana, tipo, ¿por qué hay un tope así es decir, de un dinero determinado que podés sacar y eso? Porque digo, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si querés comprarte una propiedad y tiene un plazo determinado y todo eso, las formalidades que tiene los contratos y de repente te lo demora todo esto porque no podés sacar la suma de dinero que Bueno, conveniste en efectivo? igual, a ver, eso no es el punto de creación de dinero. El manejo de efectivo, o sea, ustedes lo van a ver más en profundidad más adelante, me imagino, pero hay todo un tema ligado a lo que es el lavado de activos. O sea, lo que se intenta es preservar, saber el origen y los flujos de dinero hacia dónde van. ¿Ah? Ahora con la LUC se habilitó que haya hasta $100.000, creo es, ¿no? No sé, pero... 120.000. Claro. 120.000. Por eso, lo que buscaba, lo que tenía la ley o lo que estaba buscando era justamente que no se dieran procesos en los cuales se pueden lavar dinero de negocios fraudulentos. Entonces, no solo eso, la mejor parte es si vos ibas a depositar plata, que para el banco es un negocio, también tenías que mostrar el origen de toda esa plata. ¿Sí? Profesora. Y esos son temas, o sea, reglamentaciones del Banco Central, pero que responden a reglamentaciones internacionales muy fuertes. Sí, Cristina, perdón. No, disculpe usted. Que una compañera le había preguntado qué era el encaje, después se fue la conversación para otro lado. No, pero yo le contesté, es lo que los perdón, bancos, no dije nada. el Banco Central le obliga a los bancos
a mantener en su caja para hacer frente a los retiros de depósitos, ¿no? Lo que pasa es que todo este sistema funciona sobre la base de que confiamos en el sistema, ¿no? Justamente, creo que lo dijo Pablo, en la crisis del 2002, lo que quiso hacer el Banco Central fue evitar efectivamente que se dejara de desconfiar de todo el sistema por los problemas que habían habido en 2 o 3 bancos. ¿Sí? Porque si vamos todos juntos a sacar esos 100 pesos o 1000 pesos que deposité, el banco no lo va a tener. Y con eso quebramos el sistema de pagos. O sea, ningún banco lo va a tener, ningún banco puede hacer frente a eso, y a su vez se quiebra el sistema de pagos. Sí, Sebastián. Entonces, para concluirlo, ¿el encaje es una obligación del Banco Central? Sí. Sí. Bien. El encaje es una obligación y lo controla el Banco Central. Pablo, ¿qué ibas a decir? No, que los bancos necesitan prestar ese dinero que se deposita para poder pagar los intereses que va a pagar por ese depósito que yo hago. O sea, yo deposito en el banco ¿por qué? Porque por varias razones, pero una de ellas es porque me genera intereses y no perdería tanto el valor de mi moneda, o sea, lo que tengo. En realidad es el peor negocio, ya lo habíamos hablado, pero la gente guarda en el banco porque en cuentas corrientes, por ejemplo, para que le dé determinada cantidad de plata, o unidades indexadas, lo que sea. Pero si yo le doy 1000 pesos al banco y el banco lo deja en su caja fuerte, no va a generar ese 3% que me tiene que poner cuando finalice el año de que está esa plata, porque solo hay 1000. El banco tiene que mover esa plata para generar dinero para poder hacer frente a mi depósito. ¿Cómo lo hace? Y bueno, agarra esos 900 pesos que le permite por el encaje el Banco Central y se los presta con una tasa de interés del 7. Entonces, cuando regresa, mucho más. Bueno, los negocios de los bancos prestando es mucho más. Es un muy buen negocio. Con el 7% anual. que me llevó tiempo de descubrir cómo era el 7% anual, que no es agarrar 1000, multiplicarlo por hacerle el 7%, porque así no te da nunca. Pero bueno, esa es la forma que tienen de devolverlo, porque en realidad la plata es un invento. Y donde había un juego un juego para demostrar que la plata era un invento, que era que un turista llegaba a una ciudad que tenía un hotel, una carnicería y un lavadero de ropa, y venía y alquilaba una habitación por $100 y se iba a una reunión. El del hotel le decía, bueno, le voy a pagar mi deuda al de los manteles, que eran $100, y le daba los $100 eso del turista al de los manteles. El del mantel decía, ay, le voy a pagar el asado al carnicero, que eran $100, y le daba de los $100, y el carnicero le decía, bueno, le voy a pagar los $100 que le debo al hotel, y le daba esos $100 al hotel. El turista llegó, vino y le dice, mira, al final no me voy a quedar, me devuelve los $100, y el hotelero le devuelve los $100. Todos movieron plata, todos se sacaron ¿cómo se llama? Su deuda, pero en realidad solo habían $100. Lo que pasa es que para las transacciones las contabilizás a cada una. Claro. Sí. Ahora, el Banco Central acá tiene un doble juego. Tiene el juego de obligar a los bancos a guardar parte de ese dinero para hacer frente, pero que es muy bajo. Y el segundo rol que tiene es el de cuidar que los bancos no hagan malos negocios. En la crisis del 2002 lo que falló fue justamente la supervisión a los negocios que tenían algunos bancos. ¿Por qué? Porque frente a que uno de esos bancos no pueda hacer frente a sus depósitos,
si eso se transmite a todo el sistema bancario, ya todo el mundo iría a buscar su depósito, los bancos no pueden prestar, eso cae todo el sistema de pago que tiene la economía. Es diferente a obligar a que las transacciones no sean en efectivo. Que las transacciones no sean en efectivo, ya les dije, busca disminuir las posibilidades de lavado de dinero que haya, pero a su vez hay otros instrumentos que no requieren que las transacciones sean en efectivo, ¿sí? Y básicamente se podría hacer un cheque, o sea, lo que es necesario es que quede la huella de ese dinero. Digo, hay un tema de decir, bueno, si yo quiero rastrear en esta transacción, ¿no? Digo, antes, después se dejó de hacer, pero las compras de los autos. Bueno, ahora agarraron hace poco un auto que estaba entrando, saliendo, no sé, de una Ferrari. Bueno, y a Balcedo cuando lo agarraron en Piriápolis, no sé cuántos autos. ¿Por qué? Porque las transacciones de los autos eran muy comunes en efectivo y no precisás nada. Y cuando son autos de ese tipo pueden ser transacciones muy grandes. Sebastián. Es una consulta más, es decir, que no tiene mucha relación. Crisis como la del 2002 y esos efectos dominó, ¿pueden volver a pasar? Bueno, si no hay una correcta supervisión del Banco Central, sí. Una de las cosas que pasó es que se invirtió, se sacó dinero, digo, se cambió mucho la reglamentación de los bancos, pero no sé si se acuerdan de lo que fue el lío del Banco Montevideo. En realidad la gente, para tener más rentabilidad, compraba o tenía puesto plata en un banco en Panamá. Cuando quebró el Banco de Panamá, quebró todo, o sea, el Banco Montevideo no pudo hacer frente a esa gente que había trasladado dinero a Panamá. Y efectivamente eso hizo caer todo el banco. Sí, Romina. Romina. Yo había estudiado una vuelta que las crisis como que eran necesarias y que siempre en el sistema capitalista se daban crisis, que el Pero dinero crecía, no necesariamente, eso es la teoría marxista y no necesariamente la banca, o sea, nosotros la dimos así, pero era como si fuera verdad absoluta. No la crisis bancaria. Lo de la crisis del modelo capitalista lo que se refiere es a cómo hay partes de los capitalistas que pueden absorber a otros capitalistas, ¿verdad? Pero las crisis son... Nosotros lo dimos relacionado a los locos años 20 y la crisis que vino después. Pero no tanto, no lo vincules tanto a esto, ¿está? O sea, no necesariamente una crisis puede venir con una crisis bancaria, pero acá la base es la falta de confianza en el banco. ¿Por qué se genera la falta de confianza? En el banco, en los bancos. Básicamente porque algunos hicieron malos negocios. ¿Cuál es el tema? El rol del Banco Central es controlar en los bancos. Entonces, no nos puede pasar, y por eso decimos que desde el 2002 tenemos un sistema bancario mucho más saneado, que si tiene que hacer algunas operaciones o tomar clientes riesgosos, o poner plata en negocios riesgosos, tiene que solicitar autorización al Banco Central. Se clasifican los clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien, poner plata a clientes riesgosos me paga mucho más, me da más plata. Entonces el banco, que lo que le sirve es la ganancia, la diferencia entre la plata que presta y la plata que recibe, obviamente va a agarrar clientes riesgosos, porque a eso le puede sacar más plata. Ahora, lo que no puede hacer el Banco Central es permitirlo, porque el Banco Central tiene que ver por la sanidad de todo el sistema. ¿Sí? ¿El riesgo no está ligado con la especulación? Sí, obviamente. ¿En qué sentido? ¿De los bancos? En el sentido de que se especulan los valores. Tipo, ahí estaría el riesgo de podría haber mayor ganancias como también mayores pérdidas. No, mira, el asunto es así. El banco, un banco, recibe plata. Con esa plata va a poder prestarla o ponerla en diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco puede prestarle plata, no sé, a algo poco riesgoso, no sé, a una cafetería,
puesta enfrente a facultad, vos decís, bueno, si le presto plata, es muy probable que este tipo, que además tiene una casa, no sé qué, me la pueda devolver. O puede prestarle plata a un kiosco que esté, no sé, no quiero decir ninguna, pero no sé, en la loma del Perejil. Que no tiene nada, no tiene ningún respaldo atrás. ¿Sí? Entonces, probablemente a ese que no tiene nada, que solamente tiene su cédula, le preste a una tasa muy alta. No va a ser un cliente que yo esté seguro que me puede devolver. Si todos los negocios del banco son como eso, la probabilidad de que alguno de esos esté mal, es como un banco, por ejemplo, que resolviera prestarle solo a gente que está en el clearing. Imagínense, ¿sí? Probablemente haya mucha demanda, porque hay mucha gente que está en el clearing, alguna por cosas, pero básicamente uno entra al clearing por no pagar. Entonces, si todos mis clientes son así, probablemente yo no pueda hacer frente a devolver los depósitos. La base del sistema bancario es la confianza de la gente de depositar su plata. Si no depositan plata en el banco, no hay vuelta. Entonces, a eso voy, o sea, tenemos que cuidar las dos cosas. Uno, que funcione el sistema. Y para que funcione el sistema, necesito ver que tengan plata para respaldar los depósitos y que, a su vez, los negocios que hagan sean buenos. Ahora, lo que les dije es, la demanda depende de las tasas de interés. Yo quiero tener plata en el bolsillo si el banco está pagando tasas bajas. Ahora, si el banco paga tasas muy altas, yo quiero tener menos plata en el bolsillo y depositarla. La oferta depende solo del Banco Central. El señor Labat se levanta y dice, bueno, hoy quiero que haya 400.000 millones de pesos en la economía. Bueno, es su palabra, es lo que hay. Obviamente, tiene un directorio, más cosas, pero de última es lo que considere el Banco Central. No depende de nada, depende del análisis que haga el Banco Central de cómo está la economía. Entonces, por eso, para nosotros, es una vertical. En esta relación no depende de la tasa de interés. La demanda sí. A mayor tasa de interés, menor plata quiero tener yo en el bolsillo. A menor tasa de interés, más plata quiero tener yo en el bolsillo. Esto, la oferta de dinero real, o sea, la oferta que se necesitan para hacer transacciones, la determina el señor Labat en el Banco Central. Esto va a tender a un cierto equilibrio de la tasa de interés. ¿Por qué? Si la tasa de interés estuviera más alta, imagínense que la tasa de interés de equilibrio estaría donde se cortan la oferta y la demanda, donde se cortan estas dos curvas. Si estuviera más alta que donde se cortan estas dos curvas, pagara más, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Tener más o menos plata en el bolsillo? Menos. Menos. ¿Sí? La depositarían. Si todos vamos a depositar plata a los bancos, ¿qué hacen los bancos? ¿Me ofrecen más o menos tasa de interés? Menos tasa de interés, porque ellos no la pueden colocar si todos depositan. Exacto. No tiene sentido. O sea, si todos vamos a poner plata en el banco no la presta, no tiene negocio. Entonces va a bajar la tasa de interés para que no vayamos a poner la plata. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que no nos interesa ir a depositar. Si fuera al revés, supónganse que la tasa de interés está muy, muy, muy baja y yo necesito dinero, para comprar, moverme y demás. ¿Qué es lo que harían ustedes? Si tienen depósitos. Sacar plata. Ir a sacar esos depósitos, no me están pagando nada. Y yo tengo que comprar cosas hoy. Ahora, si todos vamos a sacar los depósitos a los bancos, ¿qué es lo que hacen los bancos para que no nos vayamos? Suben las tasas de interés. Subirnos las tasas de interés. Por eso la tasa de interés siempre va a tender al equilibrio. Básicamente porque nos movemos sobre la base de estas cosas de forma igual. Si está más alta, todos vamos a depositar, entonces los bancos bajan la tasa. Si está muy baja, todos vamos a sacarle la plata a los bancos, entonces los bancos, para que no nos vayamos, nos suben la tasa.
eso es lo que está acá. Acá dice, la demanda de dinero, el MD es demanda de dinero, va a ser una función de la tasa de interés y de la cantidad de transacciones que haya en la economía o el producto, como lo quieran ver. En el caso de la oferta de dinero, estamos hablando de la oferta real de dinero, que es esta que está acá. ¿En qué momento está equilibrado el mercado? Y bueno, en el momento que la gente tiene en el bolsillo la plata que desea tener a esa tasa de interés. O sea, en el momento que la plata que requiere para hacer sus compras, teniendo en cuenta esta tasa de interés. Bueno, ahí está equilibrado el mercado. No queremos tener ni más ni menos plata en el bolsillo que la que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Dudas? Sí, profe. Bien. Vieron que acá yo les digo, en esta relación, está equilibrada, pero acá, del lado de la oferta, yo le dije que es la oferta real de dinero. La cantidad de pesos que yo preciso en la economía para la cantidad de transacciones que haya. Pero para adquirir bienes. ¿Sí? Por eso esta oferta monetaria está dividida por los precios. O sea, es la cantidad de papelitos que se precisa para adquirir bienes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora cuando una de las teorías es qué pasa cuando aumenta la cantidad de papelitos que hay. ¿Sí? Esos papelitos yo los preciso para adquirir bienes. ¿Qué pasa si se aumenta, si se duplica la cantidad de papelitos, pero no se duplica la cantidad de bienes que hay en la economía? ¿Qué les parece? ¿Sabes que se me cortó y escuché qué les parece? Bueno, si acá yo tengo una cierta cantidad de papelitos para comprar bienes, en función de la cantidad de transacciones que hay en la economía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se duplica la cantidad de papelitos, pero no aumenta nada la cantidad de transacciones? Y eso se devalúa la moneda. ¿Eso te referís? Espera, sí, algo así, pero en realidad no está bien dicho, pero ahora te lo corrijo. Germán, ¿qué ibas a decir? Y, profe, va a aumentar la inflación. Bueno, quiero creer, Pablo, que vos querías decir algo así, pero en realidad es que al no producir más bienes, y si hay más pesos, lo que va a pasar es que eso se vaya a los precios, ¿sí? Porque no hay más bienes en la economía. Imagínense, tenemos una economía con dos bienes, perdón, simplifíquenla, una economía donde hay dos personas y un bien, yo a esa economía le doy 2 pesos, ¿no? Entonces la persona que no tiene el bien tiene 2 pesos, ¿a cuánto puede comprarle el bien a la el bien a la otra persona? A 2 pesos. A 2 pesos, ¿no? Entonces ahora esa persona se quedó con un bien que lo compró a 2 pesos y el otro con 2 pesos, pero yo ahora le doy 2 pesos más, lo duplico. ¿A cuánto le va a pedir el otro para venderle el bien? Y puede llegar hasta 4 pesos. 4 pesos, ¿no? Y si yo se lo duplico a ese, ¿no? Entonces en vez de 4 pesos va a tener 8. ¿A cuánto le puedo vender el bien? A 8 pesos. A 8 pesos. Siempre que no haya más bienes, que no aumente la cantidad de bienes, si yo le sigo dando plata a esa economía, lo único que va a hacer es llevarla a los precios. Eso es muy simplificado, pero es así como funciona la teoría monetaria. Si yo pasado mañana resuelvo duplicar la cantidad de dinero que hay en la economía, pero la economía no produce más, lo único que voy a hacer es meterle plata que la gente la va a empezar a intercambiar, pero va a terminar aumentando los precios. Por eso es tan importante el control que se hace de la moneda, de la cantidad de moneda, para controlar los precios. Eso lo vamos a ver. Déjenme un poquito dejar de compartir esto y compartirles otra cosa. Eso es una de las teorías a las que se asocia
la inflación, ¿ah? Que se conoce como la teoría monetarista. Acá les pongo esta otra. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Sí, profe. Germán, levantaste la mano, ¿qué pasó? Sí, profe, si no me equivoco, hay como 5 tipos de teorías de la inflación, ¿verdad? Era solo ese comentario. Ay, no se ve el... no se me ve el cosito. ¿Dónde está? Qué fea actitud. Después le voy a mostrar. No sé por qué no me sale. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en dos, ¿tá? En las dos más importantes. ¿tá? Teorías de todo puede haber muchas en cuanto a explicaciones. ¿Sí? O sea, son formas de ver algo. Es como cuando ustedes, eso en derecho me sacaba de quicio. Cuando decía, bueno, ¿cómo es la jurisprudencia mayoritaria y después le dan la minoritaria también? Sí. No, la doctrina, no es, ¿cómo que le dicen? La doctrina. ¿No? O sea, Sí, puede o ser sea, cualquiera de los dos en Mayoritaria y realidad. doctrina minoritaria, está bien. Bueno, eso a mí cuando estudiaba me sacaba de quicio, pues siempre era, en realidad fue uno que se le ocurrió ir por el otro lado. Bueno, en esto también pasa lo mismo. O sea, nosotros vemos que pasa algo, el aumento de los precios, ¿tá? Y cada uno de nosotros hacen teorías. Obviamente las teorías intentan agarrar de parte del análisis de la realidad, porque yo puedo tener una teoría de la inflación que sea porque a mi gato le gusta subir el precio de los bienes, y no tendría realidad eso, ¿sí? Yo quiero creer a veces que lo de la doctrina también tiene agarrado en algún lado, pero bueno, no importa. En este caso, con la inflación vamos a ver las dos más recibidas. Y eso es bien de abogacía, ¿no? La doctrina más recibida. Las que más pueden explicar qué pasa en la inflación en varios países. ¿Sí? Primero definir un poco qué es inflación, ¿no? O sea, eso no es menor. Inflación, nosotros le decimos al aumento sostenido y continuo del nivel general de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Yo puedo calcular inflación en el trimestre, inflación anual, o sea, diferentes momentos, pero lo que estoy viendo es el nivel general de precios. ¿Puedo tener control sobre todos los precios de la economía? ¿Saber cuáles son todos los precios de la economía? No, profe, no. No. Entonces lo que uso es decir, bueno, de estos bienes y servicios que tienen una cierta relevancia en el consumo de las familias, yo voy viendo cuáles aumentan, cuáles disminuyen y demás. Y acá, Pablo, vuelvo a lo que habías dicho hoy. Cuando en realidad vos fuiste por el lado de la moneda, yo quería ir primero por el lado de los precios. Pero el que aumente los precios, lo que hace es que la moneda valga menos. ¿Se entiende eso? Sí. Póngale que yo bueno, a mí me encantan, odio esas monedas de 50, pero imagínense que antes para comprar algo tenía que 50 pesos me daban para comprar no sé, un kilo de harina, ¿sí? Después del aumento de los precios, 50 pesos no compran un kilo de harina. Quiere decir que tienen menos poder de compra. Eso quiere decir que mi moneda perdió valor, ya no sirve para adquirir eso. Entonces son como las dos caras. Por un lado, la pérdida de valor de la moneda y por el otro, que aumentan de forma sostenida los niveles de precio. Hay formas de decirle a la inflación. ¿Sí? Usualmente, las economías que tienen o que buscan tener muy controlada la inflación, lo que suelen es tener una inflación de tipo reptante, que está en el 2-3%. ¿Sí? Una inflación moderada va a estar del 10 como muchísimo hasta el 40%,
¿ah? Y una inflación alta está del 40% para arriba, ¿ah? Como hasta 100, por ahí, ¿sí? Y es una inflación muy complicada. Argentina hoy está con un 50% de inflación anualizada, ¿sí? Es un montón. O sea, imagínense que la moneda perdió la mitad de su valor. O sea, es impresionante eso, ¿eh? Los procesos hiperinflacionarios es diferente. Es cuando ya se pierde, la moneda ya no sirve, ¿eh? Para poder adquirir bienes, porque se pierde absolutamente el valor de esa moneda en muy corto tiempo, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de un proceso hiperinflacionario? ¿Fue en Venezuela? Sí, como en Venezuela, ¿sí? Argentina lo supo tener, nosotros supimos tener también, pero no al nivel de Argentina, aunque nunca hacemos las cosas al nivel de Argentina. Cierto que había alguien de Argentina acá, ¿no? No puedo seguir haciendo esos chistes. En los procesos hiperinflacionarios, por ejemplo, en Argentina, que fue el que viví más, bueno, no, en realidad viví los dos, el de Venezuela también. En Argentina lo que se veía era que, por ejemplo, remarcar alimentos era algo que pasaba 3 veces al día. Subir el precio de los alimentos era algo que pasaba 3 veces al día. Yo qué sé, un taxista cobraba un viaje e iba a intentar cambiar esa plata al tipo de cambio que había en ese momento, que podía variar 2 o 3 veces en el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plata perdía valor, capaz que en horas. Yo en Venezuela lo viví diferente. En Venezuela lo viví, ponele, la primera vez que fui a Venezuela, hace muchos años, pagaba con, yo qué sé, un tanto así de dinero, ¿eh? Años después, ya pagaba con unos bodoques más grandes de dinero. Y la última vez fui con un bolso de dinero, ¿sí? De bolívares para pagar la habitación. Y en realidad tenían el hotel ya tenía una contadora de dinero, entonces vos le dabas los bloques esos de plata y los contaba, pero era algo imposible mantener precios así, ¿sí? Está bien, digo, obviamente nos ha pasado a nosotros también, en un momento cuando la inflación fue muy fuerte, lo que se tiende a hacer ahí es una reforma monetaria, ¿tá? Cambiar la moneda, o sea, pasar de tener, en nuestro caso, ustedes no lo vieron eso, yo creo que lo vi, pasar del nuevo peso, que era lo que teníamos, tuvimos peso, nuevo peso y volvimos al peso, ¿sí? Eso fue a partir de reformas monetarias, que lo que se hizo fue cambiar, y por ejemplo, lo que antes era un nuevo peso, que eran, no sé, 1000 nuevos pesos, el peso después pasó a ser uno solo. Entonces se hacían equivalencias, ¿no? Creo que Venezuela está haciendo algo así con alguna de las monedas, no lo estoy siguiendo muy de cerca el tema. Pero bueno, el proceso cuando uno entra en ese tipo de procesos, ya no hay forma de pararlo, o sea, no hay posibilidad de pararlo. Se intenta siempre mantener, Uruguay tuvo inflaciones por encima de los 2 dígitos, y hace muchísimos, después de los 90, tuvimos muchísimos años que no tuvimos 2 dígitos. Y una de las cosas que asusta hoy es que volvamos a tener 2 dígitos, o sea, superar el 9% de la inflación, que lleguemos a un 10%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que no vivimos desde los años 90. ¿No? Básicamente se implementaron ahí políticas antiinflacionarias muy vinculadas al tipo de cambio del dólar, ¿sí? Que hicieron que los precios se mantuvieran bajos, ¿no? Pero ahí teníamos un sistema de tipo de cambio que nos permitía hacer eso. Hoy por hoy estamos en un sistema flexible. Entonces hay que ver qué pasa con el dólar, tanto acá como a nivel mundial. La inflación, yo les dije que la íbamos a ver a partir del IPC. ¿Pero qué es lo que quiere decir que la vemos a partir del IPC? Lo que vemos es cuánto es el IPC, el índice de precios al consumo, en un momento, y cuánto sube ese índice al siguiente momento. La inflación es la diferencia entre esos 2 momentos del IPC. La inflación solemos ponerla o marcarla con la letra pi.
¿Podríamos ver otros índices de precios? Sí, podemos verlo. Por ejemplo, usar lo que se llama el índice de precios mayoristas, ¿tá? Para ver si el aumento de precios se está dando a nivel de los mayoristas o se está dando a nivel de el comercio de cercanía o el comercio básico, ¿sí? Son como diferentes formas para poder detectar dónde se está dando el aumento de precios. Y el asunto es que es mala, ¿no? Nosotros entendemos que la inflación es mala, ¿no? Por eso se busca controlar, ¿no? Por eso buscamos que los precios no aumenten, ¿no? Y acá hay algunos de los efectos que tiene la inflación. Ahora, yo no necesito decirle a ustedes qué efectos tiene la inflación. Digo, lo saben perfectamente bien, la están viviendo, creo. No sé qué dicen. ¿Dónde sienten la inflación? En la suba de los precios de los bienes, pero En los productos y todo, cuando no sé qué va a comprar. cuando no aumenta el salario. Bueno, lo sentimos ahí. Cuando no aumenta, si subieran los precios y los salarios aumentaran, sería otra cosa. Pero el problema es que no aumentan los salarios. Entonces, capaz que no te das cuenta bueno, depende de las restricciones económicas que tengas, pero de repente no te das cuenta del día a día, pero te empezás a dar cuenta que te rinde menos. O sea, que el salario sobre fin de mes se te acaba, ya no el último día del mes, sino 1 o 2 días antes y estás deseando así, mirando a ver cuándo te entra el sueldo. ¿Sí? Eso tiende a ser... Sí. Lo que pasa es que el índice de precio al consumo ve los precios tanto de bienes nacionales como importados. Si el gobierno no estuviera haciendo políticas para que el precio del dólar no subiera, ¿tá? Si sube el precio del dólar, un montón, por ejemplo, de bienes son o se deben, digamos, su precio es en dólares. Entonces, el aumento de ese dólar impactaría en el índice de precios. ¿Sí? Por eso, no, pero si los salarios subieran tanto como la inflación, no sería el problema. ¿Sí? Y ahí subiría la inflación. ¿Se entiende? El aumento del precio, a ver, el tipo de cambio, lo que vos le decís, el dólar, es el tipo de cambio del dólar, ¿no? Es el precio del dólar en pesos. Si aumenta el precio del dólar, ¿ah? Lo que nos va a terminar pasando es un precio, como cualquier otro precio. Si aumenta un precio, va a aumentar todos los precios. ¿Tá? Entonces, si antes yo compraba un televisor a 300, no sé, hace mucho que no compro uno, $300, ¿tá? Y usaba, no sé, lo compraba con $1 a 40, me va a salir 12.000 pesos, estoy haciendo una cuenta rápida. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, si el dólar sale 50, ya no me va a salir 12.000 pesos, me va a salir 15. ¿Ah? Por eso es que el aumento del dólar pasa rápidamente a incrementar la inflación. ¿Sí? Ahora, parame, Adrián, porque así te lo termino. Si aumentara, ponerle a 50, ¿tá? Y la inflación aumentara a 15, si aumentara también mi salario, yo no tendría ese problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, la inflación tenemos más consecuencias si el salario no aumenta. Si el salario aumentara tanto como la inflación, no tendríamos consecuencias o no lo notaríamos. Pero ahí viene el segundo problema o la segunda explicación de la inflación. Si aumentan los salarios, ¿sí? ¿Quiénes son los que pagan los salarios? Las empresas. Las empresas, ¿no? Entonces las empresas, eso quiere decir que se le aumentaron los costos. Para poder mantener su ganancia, ¿qué es lo que tienen que hacer?
vender más caro, ¿sí? Subir los precios. ¿Se entiende? Digo, la inflación es mala, ¿tá? Entendemos que la inflación es mala por muchos motivos. Entre otras cosas, bueno, perdemos poder adquisitivo, ¿tá? Que es lo que le decimos, bueno, lo que me entra no me da para comprar bienes. También tiende a tener una redistribución regresiva del ingreso, en el sentido de que va a estar generando diferencias entre quienes pueden adquirir más o menos. O sea, la inflación va a no afectar tanto a quienes tienen ingresos altos, sino que va a afectar más a quienes tienen ingresos bajos. Y también dependiendo de dónde vienen esos ingresos. Entonces tiende a generar diferencias entre la población. Otra cosa que nos pasa es que si el Estado recauda impuestos, ¿no? Recauda impuestos este año y lo que hace es financiar su gasto. Si recauda impuestos, y esos impuestos están digamos, en la moneda, pero los precios siguen subiendo, los impuestos no van a ser lo suficiente, y también lo que nos puede pasar es que el aumento de precios lo que haga es que nosotros estemos sin en realidad que la gente adquiera más, aumentando lo que tiene que aportar. Por un lado es eso, se produce un desfasaje entre cuando se genera el impuesto y cuando se recauda, porque el impuesto se genera, digamos que se genera antes y se paga después, muchas veces. Ahora, el Estado va haciendo compras todo el tiempo, entonces necesita ese dinero. Si los precios van aumentando, eso adquieren menos bienes. En general también es mala porque no le da cierta previsión a las empresas. Si no se puede tener en claro cuánto van a estar aumentando los precios, yo no puedo saber si la gente frente a un aumento de precios no va a dejar de consumir, entonces en realidad no voy a tener venta. Entonces ahí ya no sé tampoco si voy a poder hacer frente a las obligaciones, o sea, genera mucha incertidumbre en toda la economía. Ahora, no necesariamente, porque depende, justamente, hay que ver por qué se está generando la inflación. ¿Sí? Profesora. A ver, si la inflación se generó porque vos como Estado se te ocurrió imprimir papelitos y pagarle a todos tus funcionarios públicos con papelitos, pero no es una economía que produzca más, en realidad es una inflación de corte monetario. ¿Sí? Ahora, si la inflación se genera por un aumento de costos, por ejemplo, bueno, hay que ver dónde están esos costos, si es en los salarios, si es en el combustible, o sea, que son diferentes. Sí, Cristina, perdón. No, por favor. A mí lo que me llama la atención es que, si bien es cierto que hay inflación y lo vemos todos los días cuando vamos a comprar algo básico nomás, también hay mucho incentivo al consumo. Hay un bombardeo permanente de oferta de productos, de todas las cosas, ¿no? Que bueno, me parece como que lo que genera también es un endeudamiento, porque uno para poder comprar eso tiene que de repente terminar pagándolo en cuotas o lo que fuera. Es como que me parece que no hay una política clara, o al menos que yo vea, de poder frenar un poco la inflación, si fuera posible por ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que la política más clara que están haciendo es aumentando las tasas de interés. Yo creo que esa es la política más clara. Claro, yo hablo a nivel economía familiar, digamos, que no, o sea, no te da para poner en el banco, entonces vos lo que puedes hacer es achicar tus gastos, ¿no? De repente no te compras algo tan suntuoso y bueno, vas a lo básico. A ese nivel de economía hablaba yo, como que veo que igual se sigue gastando mucho, no sé, muchos bienes, mucha oferta y... Bueno, pero si es el modelo, o sea, yo no creo que haya más propaganda, o sea, de que estamos en un modelo de consumo. O sea, sí, muy consumista, yo lo veo más y no sé si es que... Claro, pero lo que digo es, eso no siento que cambió, o sea, sí lo que cambió es que hay un aumento de precios, básicamente podemos tener muchas explicaciones, pero acá hay un aumento, o por lo menos la explicación que
se quiere dar, está asociada a un aumento de los costos, ¿ah? Sí. Básicamente por el aumento de precio de los insumos, ¿sí? Y que eso se traslada hacia toda la economía. Hay muchas explicaciones que se pueden buscar. Ujú. ¿No? Sí. Bueno, también puede haber parte de esa inflación internacional, o sea, por eso es que se está viendo, o sea, una de las formas de transmitir la inflación es a través del tipo de cambio. Por eso es que se está haciendo, digamos, o se está dejando que se fortalezca tanto la moneda uruguaya, ¿sí? Por eso el dólar vale poco. ¿Ah? Ahora, eso tiene un futuro incierto, entre otras cosas incierto porque en este momento los exportadores no se están quejando porque los precios internacionales están muy altos, o sea, están recibiendo muchos dólares por lo que venden, ¿no? Entonces, a pesar de que el dólar está bajo, pueden hacer frente a sus obligaciones. No sé cuánto va a durar eso, ¿sí? A ver, no hay que ir muy lejos para acordarse que teníamos a un solo Uruguay pidiendo $1.46 y hoy estamos en $1.40, o sea, o a 50, no me acuerdo cuánto era, pero era, o sea, era una de las críticas. ¿Por qué? Porque había precios internacionales bajos, entonces había que hacer rendir lo más posible esos dólares para pagar. Francisco. Profe, una consulta. Yo ponía en el chat ahí hace un rato. Perdón, no estoy siguiendo el chat. Por temas familiares he ido a Ecuador un par de veces. Ellos después del año 2000, después de una crisis enorme, resolvieron dolarizar la economía. Y tienen una inflación las más bajas de Latinoamérica. Ahora no tanto. Sí. Porque ahora tienen que tener la inflación de Estados Unidos. Exactamente. En ese caso, el Banco Central de Ecuador no tiene control ninguno sobre la economía del país. Ninguno. No, sobre la política monetaria. Sí, exacto. Y tiene control, por ejemplo, sobre la cantidad de funcionarios estatales que tenga, o lo que gasta en prestar servicios. O sea, sobre eso sí tiene control. Sobre su política fiscal tiene. No pero tiene sobre la inflación depende prácticamente de causas externas. Sí, del dólar, digamos. Debe tener alguna causa interna, ¿ah? Pero mucho tiene que estar explicado porque se están comiendo la inflación del exterior, o sea, la inflación de Estados Unidos. ¿Está, Francisco? Sí, impecable. ¿Está, Pablo? No, que otro ejemplo que yo creo que, no sé si en tu clase o en el taller mencionaba, que es un poco lo que explica lo que le pasó a Grecia con el euro, ¿no? O sea, que una de las cosas que no es la única que lo explica, pero una de las cosas a que Grecia que le pasó cuando se sumó a la Unión Europea y el euro fue su moneda, es que no pudo hacer frente se perdió de poder manejar su propia moneda por estar con el tema del euro. Por eso era mucho cuando acá en el Uruguay se hablaba del Mercosur y de poder llegar a ser una Unión Europea con un libre mercado y una moneda común, para los economistas de aquella época, y creo que de ahora, con el estilo histórico de que tienen por estas latitudes el manejo de la moneda y de la inflación y como se llama, devaluación y todo lo demás, es que ni se lo pusieron a pensar en serio. Esperá, en el caso griego hay muchas cosas, porque los griegos habían hasta falseado los números, ¿sí? Fue una crisis compleja, por eso devino después en una crisis política también. No, pero en eso que estabas diciendo, déjame, así lo termino eso. Si yo me compro una moneda, ¿ah? Le estoy dando la potestad de hacer política a quien se la compre, digamos. En el caso de Grecia, el euro, ¿no? Entonces, las políticas, lo que tienen es, la política monetaria, lo que tienen es sentido sobre el funcionamiento de la economía. Si es una economía que está enlentecida, me puede interesar hacer una política monetaria expansiva para que la economía se reactive. Ahora, si es una economía que
estás como loca y ya estás sobrecontratando gente porque está produciendo mucho, me puede interesar hacer una política contracíclica para que no se caliente tanto esa economía. Cuando yo le doy mi moneda o me compro una moneda como puede ser el dólar, me estoy comiendo la política monetaria que está haciendo ese. Entonces, si ese está con una economía sobrecalentada que quiere para eso, la quiere disminuir y bajar las tasas de interés y no sé qué, me está pasando esa política a mí. Y si mi economía no está así, en realidad necesita reactivarse, la estoy apretando más, no la estoy dejando crecer. Entonces, usualmente lo bueno es tener políticas o tener la capacidad de hacer políticas para hacerlo con respecto a mi economía. Cuando yo uso la moneda de otros, ¿por qué? Porque no me creen en la mía. Digo, Argentina fue al dólar porque nadie creía en la Argentina, o Ecuador fue al dólar porque nadie creía en Ecuador, ¿sí? En la moneda ecuatoriana, ¿sí? O Panamá lo mismo. Está bien, me compro lo bueno que parece esa moneda, pero también me compro la política monetaria que ese país haga en el momento, y que no necesariamente es igual al mío. Grecia, cuando lo hizo, se supone que la persona que está en el Banco Central Europeo está viendo por el conjunto de la región. Claro, lo que pasa es que el conjunto de la región tenía una realidad que Grecia no tenía, entre otras cosas porque había falseado los números. Por eso es tan importante, digamos, como si yo tengo o no tengo posibilidad de hacer política monetaria. Claro, hacer política monetaria, si nadie cree en mi moneda, es al cohete también. No sé si quedó claro eso. Sí, profe, yo entiendo el tema. Yo lo único que quería traer era el tema de que a pesar de todo lo que no hizo, de lo que hizo Grecia, que se terminó complicando por haber falseado los números, a pesar de esa realidad, o sea, una de las cosas que dejó de poder de hacer es utilizar la herramienta de la moneda, simplemente eso, no sé, imaginémonos que compramos, a partir de ahora usamos el peso argentino, es lo que usted dice. Solo tiene sentido si las economías están en condiciones macroeconómicas similares. O sea, en el momento que mejor, o sea, que hubo más posibilidad de tener una única moneda en la región, fue en los momentos que estábamos todos en políticas de ancla cambiaria. Entonces estaba Argentina con la convertibilidad, Brasil con el pan real y nosotros con la banda de flotación. Que era una forma de controlar la inflación. Pero al hacer eso, más o menos nuestras economías estuvieron iguales. Pero ahí no estábamos coordinados, en realidad estábamos coordinados por las políticas que se estaban haciendo, pero no coordinados como región. ¿Qué hizo Europa? Europa, para poder llegar al euro, dijo, bueno, hay que cumplir con estas cosas, y todos juntos vamos cumpliendo con esto hasta que llegamos al euro. Entonces coordinaron sus políticas macroeconómicas y lograron entonces tener una sola moneda. Pero en la idea de que, bueno, ahora a todas les está yendo mayoritariamente mal, entonces todas van a tener que hacer una política monetaria expansiva. ¿Qué es lo más fácil? Que no lo hacen los países, la va a hacer el Banco Central Europeo. ¿Sí? Esto de las teorías, y con esto termino, o sea, en realidad tenemos dos teorías con respecto a la inflación fuertes. Una, la inflación que responde a eso, a la cantidad de dinero que haya en la economía, que se los expliqué recién. Si nosotros aumentamos la cantidad de dinero que hay en la economía y no hay más productos en la economía, eso se va a los precios. Ahora, si por el otro lado los precios van a estar asociados a los costos, y de alguna forma aumentan esos costos, las empresas, como quieren mantener sus márgenes de ganancia, aumentan los precios. Entonces, hay que analizar qué es lo que pasa, por qué se están dando los procesos inflacionarios, para no tener políticas que lo único que terminan haciendo es acelerar la inflación. Porque después de que se acelera la inflación, es muy difícil contenerla. ¿Sí?
Hay otras teorías, ¿sí? Una de ellas que puede tener se puede entender más también en la región, es la asociada, ¿ah?, a la que tenía la CEPAL, ¿ah?, desde los 60, con respecto a los sectores productivos. Entonces lo que decían es, como nosotros tenemos cierta oferta, ¿ah?, de productos, una base productiva que tiene cierta oferta de productos, pero esa oferta no es tan modificable. ¿Ah? Entonces, esa oferta, que además vendemos al exterior, ¿ah?, si aumenta la demanda de esos bienes, ¿ah?, empieza a ser mucho más atractivo, ¿ah?, poder venderlos en el extranjero, ¿ah?, o poder venderlos al exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso tiende a aumentar esa demanda del exterior, ¿ah?, que va a pagar mejores precios. Al aumentar la demanda va a pagar mejores precios, tiende a llevarlo a todos los bienes de la economía, va a aumentar los precios de todos los bienes. Le menciono esto porque me parece que es interesante pensarlo desde nosotros, donde podemos ver la teoría monetarista, podemos ver la teoría de costo, pero también entender, ¿ah?, que podemos explicar la inflación desde otro punto de vista, que es desde el tipo de bien, ¿ah?, que yo vendo al exterior y cómo ese precio del exterior también cambia, ¿ah?, en los bienes que yo tengo a nivel interno del país. ¿Ah? Bueno, sí, perdón que los tuve hasta ahora. No los quería, pero está. Pasa que nos colgamos. ¿Qué quieren que haga? ¿Sí? Bueno, piénsenlo y nos vemos. ¿Está? Profe. Gracias.